Es muy fácil para nosotros valorar nuestra vida por lo que somos, lo que tenemos, las posesiones que hemos guardado, el trabajo que realizamos, los títulos que pudimos haber ganado o no. Generalmente para alguien puede ser muy fácil jactarse en eso. Pero hoy vamos a ver en qué debe estar realmente nuestra confianza y nuestro gozo. Pablo en el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses termina diciendo que los verdaderos hijos de Dios son los que le adoran en el Espíritu de Dios, se glorían en Cristo Jesús y no ponen la confianza en la carne. Y Pablo va a ampliar esa idea en esta sección que veremos del 4 al 7. Pablo mismo inicia diciendo: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y vamos a ver las razones por las que Pablo dice eso, pero los maestros falsos del versículo 2 y también los judaizantes querían que los gentiles o los nuevos creyentes fueran circuncidados para formar parte real del pueblo de Dios, pero veamos lo que Pablo va a decir en los versículos aquí del 5 al 6. Circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo mismo era del pueblo judío de nacimiento, fue circuncidado en el día justo en que debía hacerlo. También venía del pueblo escogido de Dios, que en el Antiguo Testamento era de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu que de las 12 tribus de Israel, del pueblo, solo 2 habían sobrevivido después del exilio, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que eran parte del reino del sur. Hebreo de hebreos, es decir, si había alguien en que jactarse por su linaje, por su sangre, era Pablo. Dice que en cuanto a la ley, él era fariseo, es decir, alguien que había estudiado y se había preparado y que tenía en alta estima a la ley. En cuanto al celo por su religión, perseguidor de la iglesia. Cuando él era Saulo, perseguía a la iglesia, era temido por todo el mundo. Y en cuanto a la justicia de la ley, esto me llama la atención porque dice hallado irreprensible. Y podemos decir, Pablo, nadie es irreprensible ante la ley, y es cierto, pero Pablo mismo habla de su conciencia en el capítulo 23, versículo 1 de Hechos, cuando está ante el concilio y él debe justificarse y dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pablo consideraba que todo lo que él había hecho, aunque no podemos decir que su conciencia limpia era sin pecado, sabemos que él mató a mucha gente y persiguió a mucha gente por su celo a la iglesia, pero para él, en su conocimiento, él estaba haciéndolo con una conciencia limpia. Y yo creo que por eso él dice aquí que es hallado irreprensible, no porque no hubiera pecado en él, sino que ante las cosas que él podía jactarse o de las que él podía exigir como fariseo, él se consideraba irreprensible. Todo esto dicho, lo que dice él en el versículo 7, creo que con más razón resuena y puede parecernos extraordinario, porque dice: todo lo que para mí era ganancia. Es decir, todo lo que él dice arriba en esos versículos que él consideraba como de valor o de ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo entendía que su valor provenía no de lo que él era o de lo que él hacía, sino en quién estaba su confianza, y que es en Cristo Jesús. La verdadera confianza viene de Cristo. 3 cosas que podemos aprender de este texto, hermanos. Número 1, valoremos a Cristo. Pongamos en alta estima conocerle. No las cosas que hacemos, no las posiciones que tenemos, sino lo que nosotros somos en Él. Número 2, hermanos, confiemos plenamente en Cristo. Confiemos en que hemos sido comprados por su sangre. Cualquier cosa que pueda sucedernos ya no es de importancia. El peligro más grande que nuestra vida corría, una eternidad sin Dios,
Ya no es peligro para nosotros que hemos creído en Cristo. Confiemos plenamente en Él. Y también, número 3, hermanos, descansemos en Cristo. Si hemos creído en el sacrificio de Cristo, nos hemos arrepentido y le hemos seguido, podemos descansar confiados en que las cosas que nos pasen o cuando nos pasen cosas, no tenemos en qué preocuparnos porque estamos sostenidos por Él. Descansamos totalmente en Él y en su obra en la cruz. Dios les bendiga.